Hola, hola, bienvenidos todos a tu podcast Sabiduría Empírica. Yo soy Andrés, transmitiendo desde Panamá. Hola, hola, sean todas y todos bienvenidos una vez más a este quinto capítulo de tu podcast Sabiduría Empírica. Quien les habla por acá, Omar Alvarado, transmitiendo desde la ciudad de Santiago de Chile. Bueno, este podcast número 5 lleva por nombre Religión. Un podcast bastante polémico, por decirlo de alguna manera, ya que para diferenciar un poco de los anteriores, creo que tenemos posiciones diferentes, ¿no, Andrés? Vemos este tema desde un punto distinto y creo que esto es enriquecedor para todos ustedes que nos escuchan, poder ver poder comparar y poder tener dos visiones de un tema en este mismo capítulo. Tenemos dos visiones y en la calle hay 1000 visiones más, ¿no? Y pues digamos que... Bueno. No, y Sí. cada quien digamos que tiene su derecho a pensar lo que quiera, ¿no? Y digamos que no sabemos cuál es la verdad real, porque al final... Por supuesto, en este caso, este podcast en particular no viene a buscar que cambies de opinión, o no viene a hacerte creer que tu creencia es falsa, o si hay algo mejor o algo peor. Simplemente, como siempre lo decimos en todos nuestros capítulos, es nuestra opinión con referente a este tema. Y en este particular, por ser un tema tan sensible y tan polémico, creo que puede ser un poco divertido y entretenido, en particular por mi postura. Bueno, ya, ¿qué tu postura? ¿Cuál es tu postura, pues? Dime tu postura. Mira, viejo y todo nuestro oyente, aquí esto es bien curioso, ¿no? Porque a mí, cuando nosotros estábamos planteando este tema de religión, estábamos viendo que si hablábamos de una religión, que si hablábamos de otra, que si... No. En lo personal no pienso que una religión sea buena o mala, o no, porque para mí la religión en su totalidad, en cualquiera sea el nombre todas que le las ponga, religiones, claro. cualquiera sea, son una farsa. Por decirlo de una forma bastante sutil. Para mí, ojo, no tiene que ser cierto, pero lo que sí puedo decir es que lo tengo bien sustentado. Ahí luego yo les diré lo que les tengo que decir y ustedes verán si buscan mayor información o simplemente se quedan con esto de la fe. Mira, qué curioso que dices la fe. Yo quiero hablar de la fe. Y es que la fe es precisamente que no necesitas ver para creer. Eso es la fe. Crees ciegamente en algo. Entonces, claro, yo pienso que cada quien tiene derecho a creer en lo que quiera, ¿no? O lo que te inculcaron tus padres, o tu cultura, o tus costumbres de tu entorno social, de tu país. Que yo, por ejemplo, en muchos casos no estoy de acuerdo, pero pues lamentablemente eso es así. Incluso, más allá de no estar de acuerdo, en algunos casos creo que es hasta malo. Por ejemplo, no sé, en estas religiones islámicas y esto que de repente casan a las niñas a los 13 años. Por supuesto. Con tipos de 30, 40, ¿no? Entonces, pero esa es su creencia y es su cultura y es su religión y eso es así. Y ellos lo entienden y lo ven normal. Y para mí es pedofilia. Pero para ellos es normal, ¿no? Entonces, digo, cada quien tiene sus creencias y tiene su forma de ver según lo que ha visto, pues. Entonces, en mi caso yo quisiera no hablar tanto de religiones específicas, porque caemos en esto en que al final uno lo que hace es criticar alguna religión y no tienes por qué criticarla, porque precisamente cada quien, número uno, o es tu creencia, o número dos, es tu decisión, que por ejemplo es el caso un poco más de la religión católica, que yo creo que la religión católica es como la más light,
Sí, porque digamos, o sea, a mí me criaron católico, yo soy católico, a mí me criaron católico, pero a mí nadie me está obligando. En estas religiones te obligan, o sea, es así, es así. Ciertamente, ciertamente. Hasta cierto punto nadie te está obligando a nada. A ti no te crearon católico. No, mira, yo tengo una trayectoria religiosa bastante amplia, porque he pasado por varias. Porque yo de niño me crié, como ya lo comenté en el podcast anterior, me crié para gran parte de mi vida en un pueblito del estado Sucre, en Venezuela, bastante rural, por decirlo de alguna manera. Y en los pueblitos, Ajá. en los pueblitos normalmente la religión es el evangelio, no llega el catolicismo, porque el catolicismo es elitéstico. Entonces, luego veremos por qué, o por qué yo pienso que es así. Entonces, en los pueblos más humildes y más rurales, lo que hay, la religión que más se mueve es, por decirlo religión como tal, es el evangelio. Entonces, yo me crié, o mis bases religiosas fueron evangélicas en su momento. Okay. Y yo era... ¿Y eres evangélico? No. A eso voy, o sea, pero me obligaron durante decisión. mucho tiempo. Me obligaron durante mucho tiempo. Pero fíjate que todavía cuando tienes cierta edad puedes tomar la decisión de Siempre. no ser, ¿no? Y Claro. por ejemplo, en mi caso igual, mis padres son católicos y mi abuela, como casi todas las viejitas de estas que quiere ir todos los domingos a misa y todo esto, no sé qué, y a mí me fastidiaba ir a misa y ahora que soy grande y me mantengo, no voy a misa porque no me da la gana, ¿entiendes? Entonces, Mira, ya es mi decisión. Pero en estas otras culturas te obligan toda la vida a hacer lo que ellos dicen, por ejemplo. Sí, mira, es curioso eso que hablas de la decisión, porque justamente ayer estaba pasando los canales en la televisión y estaban transmitiendo la película Todopoderoso, la 1, con Jim Carrey. Entonces, en la parte que Dios, ¿no? Se encuentra con él y le cede los poderes, le dice, puedes hacer lo que quieras, siempre y cuando no puedes alterar el libre albedrío. Que eso es algo que nos dio Dios, en teoría que nos da Dios, el poder de decidir, que va de la mano de lo que dices tú. Cuando ya tú tienes cierta edad, pues tú decides. Claro. Sin embargo, pero bueno, cuando tú tienes una sociedad o una cultura que desde miles de años atrás te vienen inyectando información, tú crees que tú estás eligiendo, pero la verdad no estás eligiendo. ¿Sí me explico? O sea, tú simplemente, sí, ellos te ponen opciones, un abanico de opciones de acuerdo a lo que ellos quieran que tú elijas. Y en ninguna de ellas está bueno, actualmente sí está, pero está el no creer en Dios o ser ateo. Actualmente está, pero eso no se ve casi. O sea, las personas que son ateas por convicción o por desconvicción y porque buscan su camino ellos mismos a su manera. No porque te lo promuevan, pero ¿qué es lo que te promueven? Te promueven el evangelio, te promueven el catolicismo, te promueven el judaísmo, te promueven, no sé, y lo ves con el Pare de Sufrir, que pagan, son millonarias las cosas. Y es algo curioso que cuando estaba investigando para esto, le escuché esto. Y que debe parecerles difícil a todas estas personas que creen en el catolicismo, a los que han aceptado la autoridad como verdad en vez de la verdad como autoridad. O sea, esto suena... Eso lo dice G. Massey. Esto es un filósofo, un egiptólogo. ¿Sabes que estábamos hablando que ahora todo es una profesión? Aquí hay una persona que es egiptóloga. No, pero esto sí... Esto sí funciona, ¿no? Esto sí es real. Sí. Pero entonces él habla de esto, que debe ser muy difícil para las personas de la religión dar la autoridad como verdad en vez de la verdad como la autoridad. ¿Y a qué se refiere él con esto? Y aquí es donde empiezo es donde viene mi punto. Él habla de que la religión, y lo comparto con él, es la estafa o la farsa más grande de la humanidad, aparte de la humanidad, desde su existencia. ¿Por qué? Porque tú como científico, y esto te invito a que lo ahondes, no estoy cuestionando tu fe, no para que cambies tu No, ya voy a hablar de mi fe, todavía no he dicho... no para que cambies tu decisión de tu religión, pero sí para que veas que hay un tema científico
que te dice que la religión es simplemente una adaptación de la adoración del sol. Todas las religiones. Curiosamente, existen como 15 o 16 dioses que murieron crucificados. Tenían 12 apóstoles, revivieron al tercer día y caminaron sobre el agua y todo, o sea, todos existen con más o menos como 16, 17. Te voy a mencionar 3. El primero que nació fue... Yo no investigué nada. No investigué nada. Bueno. El sol. El sol. 16.000 años antes de Cristo. Papá. Pajita rodando. Sí, pajita rodando. Bueno, pero en esto, ¿qué te quiero decir? Por ejemplo, uno de estos dioses es el dios Horus, que era el dios de los egipcios. El dios Horus, ellos no lo veían como... El dios Horus era el sol. No era una persona como tal, era el sol. Para ellos Dios era el sol. ¿Por qué? Porque nacía todos los días y moría todos los días. Según ellos, este dios Horus, esta persona que nació, ellos le pusieron que habían nacido el 25 de diciembre de la diosa virgen Merí, que lo perseguía una estrella, que tenía 12 maestros con él, que se bautizó a los 13 años y caminó sobre el agua, revivió a los muertos, convirtió el agua en vino. Eso se parece mucho a la historia de Jesús. No, pero estaba hablando 10.000 años antes de Cristo. Luego viene 1.200 años antes de Cristo el dios Atis, nacido de la Virgen Nana, crucificado en un árbol, 12 discípulos, todo era el dios, el alfa, el omega, el que daba la luz, el que daba todo. Luego viene Krishna, no sé si sabes lo del hinduismo, 900 años antes de Cristo. Resucitó al tercer día, lo mismo, 12 discípulos. Y tienes a Dionisio de Grecia, nació el 25 de diciembre, nació de una virgen, 12 discípulos, hijo de los dioses. Y tienes 1.200 años antes de Cristo también al dios Mitra, de Persia. Nació el 25 de diciembre, tiene 12 discípulos, alfa, omega. Entonces, ¿qué te quiero decir? Todo esto está asociado a la astrología. Porque en las antigüedades, según lo que hablan estos investigadores, en las antigüedades las personas nos guiábamos por las estrellas. ¿Por qué? Porque después de un periodo largo aprendieron a predecir, o pudieron empezar a predecir, los eclipses, las lluvias de estrellas, todas las cosas astrológicas las pudieron aprender a predecir. Entonces ellos veían, o eso se veía como el nacimiento de la luz y la muerte de la oscuridad. Era una guerra, siempre lo ven como una guerra entre el bien y el mal, cuando el bien es el sol, la luz, y el mal es la noche. Entonces todos los días ellos hablaban, o se veía que Dios está sobre el mal. Eso por ahí. Pero ¿qué opinas tú o más o menos cómo ves tú eso? Es que yo lo que creo es que, ok, Dios es una necesidad que tiene la gente de creer en algo. Y entonces volvemos a la palabra fe. La gente necesita creer en algo, ¿sí? Hay sus excepciones, pero aceptamos que la mayoría de la gente necesita creer en algo. Para mí, yo no sé, para mí, como para todos los católicos, Dios es Morgan Freeman, ¿no? Entonces, no, mentira. Para mí, digo, cada religión le da un nombre a Dios, pero yo pienso que hay uno solo. Y que simplemente cada religión lo llama de una manera distinta, pero hay un Dios. Yo, en lo personal, creo en Dios, más no apoyo la iglesia como institución, ¿sabes? O sea, no me cuadra mucho. Entonces, no me gusta el tema de que eso de que ir a una misa y entonces que te dicen qué tienes que decir y todo el mundo como borreguitos dicen lo mismo y hacen lo mismo, como adoctrinamiento. Eso no me gusta, pues. Y pienso que yo no necesito de un curita o de un sacerdote para yo acercarme a Dios, porque que digamos, en la mayoría de los casos son más pecadores que tú. Sí, exacto. Bueno, eso es debatible porque hay algunos y hay otros que son muy buenos, ¿no? Como todos, ¿no? Hay gente buena y gente mala.
Entonces claro, yo no siento que yo necesite de una iglesia o de un cura para acercarme a Dios. Yo rezo yo y ya. Si yo tengo un problema, le pido a Dios yo y ya. Pero sí soy creyente. Si le pido a Dios, le prendo una velita. O sea, ese tipo de cosas que hacen la mayoría de los católicos, yo lo hago. Pero no voy a la iglesia ni esto. Ahora, yo sí creo que la mayoría de la gente, con sus excepciones, necesitan creer en algo. Y entonces eso ahí es donde está la fe, en que tú creas en algo. Y te voy a decir algo científico. En el podcast pasado estábamos hablando de los extraterrestres y yo admití que yo creo en los extraterrestres. Y yo Claro. nunca he visto uno. Eso se podría ver como si fuese fe, porque no estoy viendo y estoy creyendo. Pero es- Entonces, al final que tú me supuesto. digas, ajá, si alguien me dice, bueno, entonces es lo mismo, alguien me puede decir, ¿tú crees en Dios? No, porque no lo he visto. Y entonces, ¿y crees en los extraterrestres? Sí. Ay, dime cuándo has visto uno. Pero es Es que lo mismo, ¿no? ahí sí yo te tengo un punto debatible donde podríamos debatir y no se nos puede ir la vida, porque yo te puedo decir, mira, yo no he visto un extraterrestre, pero yo existo. Y tú sabes que existen otros planetas. Y como existen Ajá. otros planetas, pueden existir otras especies vivientes. Sí, Entonces, ¿cuál podría ser una pero prueba de que que los extraterrestres existen? Nosotros, porque nosotros podríamos ser extraterrestres para los bueno, habitantes de otros planetas. es que extraterrestre es cualquier vida que no sea de la Tierra, ¿no? Por Entonces, supuesto. ajá, digamos que, pero fíjate algo, la teoría del Big Bang, que es, digamos, hasta, bueno, es ahorita debatible, pero digamos que todavía en la mente de la gente es la teoría aceptada de la creación del universo, que la propuso Lemaitre, no sé cómo se pronuncia, Lemaitre se escribe, el científico, que ese científico de paso era sacerdote y era católico, ajá. Es que él la hizo para poderle dar un sentido a la creación de alguna manera. Ajá, exacto, Ujú. pero un sentido científico. Y al parecer todo lo que él propone científicamente suena bien. Entonces, y el man propone esto, pero al final, ¿cómo se creó? Entonces, así mismo, como tú me dices, bueno, si yo existo para existir un extraterrestre, yo te puedo decir, bueno, nosotros existimos y existen los extraterrestres porque alguien nos creó. Y puede ser Dios. Ojo, Entonces, yo en sí. ningún momento voy a negar la existencia de Dios. Aquí yo creo que eso Ajá. no está en discusión. Ok. Aquí lo que está en discusión es el tema de las religiones. Y tú tocaste Ok. un tema súper importante y que es neural en esto de las religiones. ¿Por qué? Porque tú hablaste de la fe. Y yo creo que no hay nada mejor comercializado que la fe. Porque Bueno, claro. la fe te ha convencido, la religión, cualquier, llámese católica, evangélica, santero, Usan la fe la que para sea. convencer a la gente de... La fe convenció a miles de millones de personas de que existe una De que persona, ajá. un hombre, un Y haz ente lo que en yo el diga. cielo. Ujú. No, existe una persona en el cielo que ve todo Ujú. lo que tú haces, que Ajá. sabe todo lo que tú vas a hacer, Exacto. que te tiene una lista de cosas que puedes hacer y que si no la haces, te vas a pudrir y vas a sufrir en el infierno. Mm. Y vas a sufrir por el resto de la eternidad, ¿no? Pero que Él te ama. ¿Entiendes? O sea, eso hizo la religión, convencer a millones de personas de que tienen que seguir unos lineamientos y que si no las cumple vas a sufrir el resto de la eternidad. Y que aparte necesita tu plata. Y necesita mucha plata. Bueno, pero Necesitan mucha plata. ahí entraríamos, claro, en cada religión. No, pero es que Eh, son todas las religiones, sí. absolutamente todas las religiones. Llámese, ponle el nombre que quieras. Todas las religiones Dios necesita plata. Porque Sí. Él es todopoderoso, pero no tiene plata. Pero es que Él Dios no tiene- necesita plata necesita los que lo representan, pues. Pero, Cónchale, por tiene supuesto, que vivir de algo, por ¿vale? Pero, supuesto, oye, claro, tú eres, coño, claro. vale. Entonces, Es Cristo, coño de tu madre. ahí es donde está mi tema. O sea, ojo, yo soy agnóstico. Yo no digo que si creo o no creo, pero yo sí creo que Ajá. existe algo más grande que todos nosotros. Sí. Llámalo como universo, energía, Dios, o no sé, Orula, cripta. Ya ponle el nombre que tú quieras. Yo con eso no tengo problema. Llámalo como tú quieras. Que existe algo más grande que nosotros, existe.
pero que vinieron las personas, estas organizaciones. Yo siempre lo he dicho, desde que tuve más o menos un ápice de conciencia de todo lo que es el tema de dinero en el mundo. ¿Qué fue esto? Incluso yo digo, Jesús fue un empresario del carajo. ¿Por qué? Porque el carajo se leyó la Torá. Dijo, coño, mira, aquí dice que hay un Mesías. Virga, aquí hay un Mesías. ¿Y por qué yo no? No jodas, yo mismo soy, vale, yo mismo soy. Se desapareció a los 13 años. Se desapareció a los 13 años, porque tú sabes de Jesús desde que nació hasta los 13 años. De los 13 años hasta los 30 que apareció, nadie sabe qué pasó con Jesús. Nadie sabe. Vale, coño. Exacto. Entonces Jesús llegó y dijo, ¿sabes qué? Soy el Mesías. El hombre. Primera casa. ¿Quién es? Jesucristo. El Mesías. El maestro. El hombre. Y empezó a hacer cosas, en teoría. Empezó a hacer cosas, dijo, yo soy Jesús, viejo. Yo soy Jesús, yo soy. Eso para hablar de la historia de Jesús. ¿Qué pasa? Después, 325 años después, un empresario muchísimo más emprendedor dice, coño, pana, pero mira este poco de gente adorando un tipo que se murió hace 300 años. Viejo, vamos a monetizar esto. Vamos a crear un libro, vamos a hacerle la Biblia, pana. De todas las Biblias que hay, porque ya existían Biblias, vamos a crearle una sola. Vamos a crearle una sola y vamos a crear la religión católica. Y nació la religión católica 325 años después que murió Jesús, en teoría. Es decir, ¿con quién? Con Constantino. Y ahí empieza toda la masacre, que no vamos a adentrarnos en eso. No. De todas las barbaries que se han hecho en nombre de la religión. Pero ahí por eso es que yo digo, no. O sea, para mí han sido unos emprendedores muy, muy visionarios, porque yo creo que el negocio más rentable de la historia del mundo es la religión. Es así. Entonces, que si es bueno, que si es malo, que como tú bien lo dices, que el hombre necesita creer en algo, por supuesto. Sí. El hombre necesita creer en algo, el hombre necesita creer en, no sé, en lo que sea. Pero varias tendencias, y ahí es donde yo estoy un poco más, me voy más alineado, que no es una religión, o yo no lo veo como una religión, sino como una filosofía, como es el budismo. El budismo te habla de tú con el universo, tú con el otro ser humano, tú con la naturaleza, tú con todo lo que viva. O sea, no mates, no le dañes a nadie, ni con el pensamiento, ni con la palabra, ni con tu acción, ni con nada. O sea, es ser una persona buena. La espiritualidad, que es lo que llamamos la espiritualidad. Y ahí es donde yo hago una comparación. La religión como tal te prohíbe, te encasilla, te dice lo que no puedes hacer. En cambio, la espiritualidad te libera. La espiritualidad te dice, viejo, sé lo que tú quieras ser, siempre y cuando no dañes a nadie. Y siempre y cuando no tengas malos pensamientos y eso no perjudique a nadie. Haz lo que quieras. Sé feliz. Y eso te lo da la espiritualidad. Y por ahí no andan vendiéndote espiritualidad. Y no hay iglesias ni templos de espiritualidad. Porque incluso el budismo, hasta cierto punto, lo ven como una religión los fanáticos. Que es otro tema de cuando ya eres fanático. No, bueno. Pero está la identidad de género que te dice que puedes ser lo que tú quieras. Claro, la ley de identidad de género me dice que yo puedo hacer lo que yo quiera, así que no pasa nada. Mira, no, bueno, pero mira, desde ese punto, sí, mira tienes razón. Mira este otro dato astrológico bastante curioso, que tal vez los puede poner a pensar un poquito. Este egiptólogo dice que ¿de dónde nace la religión? ¿De dónde nace la religión? ¿O por qué hay tantos mitos, porque él lo ve como mitos, hay tantos mitos de salvadores y de dioses? Él dice que cada 2150 años el sol entra en una era y que las eras están divididas en 12, que son los 12 signos del zodíaco, que antes no se llamaban como signos del zodíaco, sino como 12 casas. Y por temas pedagógicos y académicos en la antigüedad, le dieron 12, les pusieron simbología y les pusieron incluso aptitudes a cada casa. Entonces, él habla de que hay 12
que hay 12 ciclos, que hay 12 eras, y que cada era tiene un Mesías, o cada era va a tener un dios, que es el dios Sol, y por eso cada uno de estos dioses que yo mencioné antes han sido o han nacido en esta era de 2500 años. A eso voy. ¿Por qué? Porque él dice que cuando el Sol va moviéndose, tarda 2500 años, 2150 años, perdón, 2150 años en cambiar de cada casa. Y cuando esto ocurre es que el Sol, este mito del nacimiento de Dios y tal, de Jesús, viene de que el Sol se va girando al sur y llega a un punto muy bajo, que no vuelve, que hay una parte que no vuelve a salir, o sea, no sale la luz. Y ahí es como ellos lo ven, que es cuando muere el Sol. Y ahí es donde ellos ven que es que muere este Dios. Y que al tercer día, este es el tiempo que le toma el Sol llegar a un punto para renacer, o para volver a salir. Entonces, que estos 3 días es el renacimiento del Sol, que cuando hablan de la muerte y resurrección de estos profetas, hablan es de que el renacimiento del Sol. Okay. Entonces, este renacimiento del Sol es lo que ellos hablan. Es esta sincretización o esta analogía a que el Sol muere y vuelve a nacer con cada uno de estos dioses que se han dado a través de la historia, que es que mueren. Por eso es que todos son tan similares, que tienen 12 discípulos, que no son 12 discípulos, sino son las 12 constelaciones y las 12 eras, que hacen milagros que, bueno, nadie tiene pruebas de que eso ocurrió realmente. Que nacieron de una virgen, que no es que nace una virgen, sino que es el nacimiento del Sol, ¿sabes? Porque no nace de nadie. Entonces por eso es que dicen que nace sin contacto físico, porque nació el Sol. Y si eso fuese verdad, si eso fuese verdad, cada cierto tiempo hay un Mesías real que hace todas esas cosas y todo está conectado, y como son 12 casas, resulta que son 12 tipos los que siguieron a y resulta que... Mira, es una posibilidad. Por supuesto, no lo había pensado. Sí. Es una posibilidad, pero... Y si pasa y cada 2000 años nace un Mesías y tú dices... medianamente igual. Y tú pones en duda, o tú pones le das el beneficio de la duda a que cada 2150 años nace una persona que revive, que camina y que hace exactamente los mismos milagros y que hace exactamente las mismas hazañas, y que curiosamente para la época de Jesucristo ya existían historiadores, y estos historiadores no tienen por ningún lado la historia de Jesús. No sé, es que no sé, digo, al final es fe. Por eso te digo, la fe ha sido el mejor marketing que esta gente puede haber hecho. Mano, como decía el hermano Coco, la fe mueve montañas, pero hay que pagar. Hay que pagar. Por eso, entonces, eso es un tema, es algo súper curioso, es algo súper... O sea, a mí que yo no creo en la religión como tal, lo veo y lo que digo es, con razón, tiene sentido, para mí. Obviamente, como este mismo egiptólogo lo dice, dile eso a 100 millones de personas. O sea... Evidentemente no te van a decir, eres un loco, blasfemo, Dios, tú estás poniendo a prueba mi fe, y la fe, yo no estoy aquí para cuestionar, sino para creer. Y está bien. Yo vuelvo está bien. Y yo los invito, pueden seguir con su fe y pueden seguir creyendo, pero pueden creer con los ojos abiertos, no con los ojos cerrados. Tienes la opción. Que esa sería... Entonces... siempre hay opción, pues. Bueno, como te digo, siempre hay opción en ciertos casos. Hay religiones donde todo es tan... que son muy ortodoxos, claro, pero es que para mí no puedes hacer nada, pero bueno. ¿Tú sabes cuál es el año de en la era que estamos actualmente? No, ¿qué? Este año estamos o esta era con el Mesías Jesús, estamos en la era de Piscis. No sé si tú has visto por allí en los carros y alguna simbología un pez. Y el Evangelio adoptó ese pez como símbolo del Evangelio. Entonces, bueno, sí, claro. Es el pez, es un ictus. Bueno, ese ictus es un símbolo del Evangelio.
Y ellos, o sea, este egiptólogo dice, el cristiano o la religión lo adoptó como un símbolo de religión, pero eso no es un símbolo de religión, eso es un símbolo de astrológico, porque estamos en la casa de Piscis. Y en Lucas 2.10, según la Biblia dice, Jesús dijo, yo los seguiré, ustedes seguirán conmigo hasta el fin de la era. El fin de la era es Piscis. Las religiones y las iglesias y todo dicen, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y por eso es que se habla del apocalipsis. Porque es que va a ser el fin del mundo. Lo mismo que pasaba con los mayas. Que los mayas al final... ¿Y cuándo es ese fin de la era? El 2150. Es cuando... pero bueno. Queda poquito. Es ya cuando... En el 2150 ya voy a estar viejito. Exacto. Vamos a estar por ahí echando cuenta. Bien, Piscis va a pasar a Acuario. Y tan es así que habla que esta astrología, que si tú buscas en Mateo 28:20, Jesús también les dice, hijos míos, sigan, cuando ya yo no esté, sigan al hombre como una vasija. Sigan al hombre con la vasija que los llevará a un mejor lugar. ¿Por qué? Porque cuando ya Jesús no esté la era de Piscis, entramos a la era de Acuario. Y en Mateo 20:28 Jesús dice, según la Biblia, que sigan al hombre con la vasija llena de agua. Entonces, esto también lo dice este egiptólogo, que ellos han tergiversado un poco este mensaje, o las religiones han tergiversado un poco este mensaje, ya que estos son mensajes netamente astrológicos, que es cuando cambias la era, cuando el sol cambia de era y ya empieza, o la tierra entra en otra era y entra a la era de Acuario, sino que las religiones lo tradujeron como el fin del mundo para ganar adeptos, para sembrar miedo al sufrimiento eterno. Y bueno, se va a acabar el mundo. Y por eso es que dicen el fin está cerca. El fin está cerca. Sí, el fin está cerca. Está el fin de la era de Piscis. Pero bueno. Yo no digo el fin está cerca, pero digo winter is coming. Winter is coming. Tal cual. Mira, yo los invito a que busquen esto en la internet. Hay mucha información. Y información por gente súper académica, súper letrada, con muchísimo reconocimiento. Tal vez yo no les estoy transmitiendo la información lo más certera posible, porque no soy especialista. Simplemente estoy tratando de sembrar otra opción. No de que ustedes cuestionen su fe ni nada por el estilo, sino que seamos creyentes, por supuesto, pero creyendo desde la verdad, desde lo que es. Si ustedes quieren seguir creyendo en Dios y les parece fino tener su religión, pues perfecto, maravilloso. Como yo digo, desde la espiritualidad, viejo, haz lo que quieras siempre y cuando no dañes a nadie. Así es. Aquí lo que estamos es simplemente conversando, debatiendo, viendo un par de puntos de vista, pero no somos expertos en nada, así que digamos que cada quien siga con su fe o con su no fe. Por supuesto, todo. Y sean todos felices. Como se dice, todos son libres en la prado del Señor. Todo se puede. Así es. Yo voy a seguir creyendo en Morgan, en Dios. Y nada, yo voy a seguir creyendo en Dios, aunque tú digas que no, mentira. No, ojo, yo creo en Dios. O sea, yo no en Dios. Yo creo en que existe algo más grande. Y yo creo que nos podríamos quedar pegados en esto 3 horas, porque esto es un tema súper complejo de poder debatirlo, porque es un tema de que no se ve, de lo que no se ve contra lo que sí se ve. Entonces, o sea, yo afortunadamente, o entre las cosas que estuve buscando, que he buscado desde hace tiempo, encontré esto y fue como que lo que más sentido me ha hecho con tema de que ¿por qué la cruz? Porque, o sea, ¿por qué la cruz? La cruz está porque donde se apaga el sol, en esta fin de esta era, está una constelación que se llama la constelación de Cruz. Y es una constelación en forma de cruz. Y por eso es que sincretizan a la muerte de Dios o de Jesús en una cruz. Porque dicen, el sol muere en la constelación de la cruz. Entonces, es bastante curioso todo esto. Yo los invito a que investiguen. Todos los días se aprende algo. Sí,
yo los invito a que investiguen. Está bien, está bien. Y bueno, a cuestionarme a mí. Bueno, creo que esto ha sido un capítulo bastante entretenido. Esto es todo lo que tenemos para ustedes el día de hoy. Les recordamos que no somos expertos, no estamos en búsqueda de cuestionar su fe o que ustedes dejen de tener fe o dejen de creer en lo que creen. Crean en lo que quieran, sean libres. Libre albedrío. Mira, lo que siempre les decimos, dale like, suscríbete, dale a la campanita. Próximamente vamos a ver cómo hacemos para estar en YouTube. Recuerden que estamos en Spotify, en Anchor y acá en el IGTV. Síguenos en las redes sociales. Y pues este fue todo. Esperamos que haya sido de su agrado. Es así. Es importante que con este tema, que el del tema de hoy, como nos dijo Andrés, síguenos, persíguenos por todo, dale like, comparte. Escríbenos en los comentarios si tú tienes alguna teoría o alguna otra creencia. O si difieres de nosotros, déjanoslos acá en los comentarios. Y como comentó Andrés, vamos a estarlo viendo en un live. De manera que podamos interactuar más directamente con cada uno de ustedes. Así que muchísimas gracias por escucharnos. Este fue nuestro 5º podcast de Sabiduría Empírica. Ya sabes, suscríbete, síguenos, persíguenos, dale like, comparte. Y espero que lo hayas disfrutado. Chao, chao.